quiero arrancar. A Dale. mí siempre me gusta arrancar, no me gusta acomodar de las cosas, sino fijar mi punto de vista si está equivocado. Yo hace años escribí un texto que lo publicó la Universidad Nacional de Medellín, eh, Aparato Judicial y Constitución, dos ensayos. Yo quería resaltar ahí en ese escrito algo de lo cual sigo convencido. Siempre se cree que la legitimidad del Estado depende de organismos electorales pulcros y de las elecciones, del rito electoral, de un legislativo que apruebe leyes y de un ejecutivo que las ejecute. Pero no se observa que el aparato jurisdiccional es una de las más importantes fuentes de legitimación del Estado. Vale decir, si el aparato judicial no funciona, como en Colombia, el Estado está deslegitimado. El Estado colombiano es un Estado deslegitimado. Tres son los factores del Estado moderno. Eh, Legalidad, legitimidad y control de territorio. Ninguno de esos tres factores se cumplen en Colombia. La legalidad es una farsa, la legitimidad no existe y no hay control territorial por parte del Estado. En ese orden de ideas, el aparato jurisdiccional está colapsado hace rato, hace mucho rato. Lo colapsó la burguesía burocrática y gasteril de que yo hablo en mi último libro, Estado, Política y Constitución, el capitalismo burocrático y gasteril. Paso a definirlo. La burguesía burocrática es la que acumula enormes masas de capital dinero a través de las palancas del Estado. Un ministro de Estado fácilmente se puede retirar con 8 o 10 millones de dólares. Y eso pues si no tiene tanto apetito. Y un presidente de la República ni hablemos. Lo mismo ocurre en muchas otras de las ramas del Estado, en el aparato judicial. El único país del mundo con cartel de la toga es Colombia. Eso es una vergüenza internacional. Cartel de la toga. Y en el Parlamento, ¿cuántos parlamentarios no se enriquecen con la contratación del Estado? Muchos de ellos son ignorantes. Yo diría que el 80% del Parlamento no, es decir, está en entredicho moral y políticamente, y hay un 20% honrado. Entonces, yo creo que el aparato jurisdiccional hay que transformarlo de arriba abajo, o sea, es una alta cirugía que está al orden del día en el caso de que el pacto histórico pudiera culminar exitosamente. Eh, yo creo que la reforma debe ser abarcar todo, los organismos de control como la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, pero también la magistratura, la forma como se eligen los magistrados, ¿cierto? Porque el aparato jurisdiccional en casi todas partes del mundo, la esencia del aparato jurisdiccional es ser un aparato jerárquico, es apenas natural, ¿cierto? En las altas cortes ejercen una suerte de control de legalidad, de unificación de jurisprudencias, etcétera. Pero usted bien lo dijo, Bolívar, en Colombia no hay seguridad jurídica. Yo acuñé una frase cuando ejercía la profesión. En Colombia no hay jurisprudencia, hay ruleta judicial. Y la causa de eso es la corrupción. ¿Cierto? La corrupción. Por eso los abogados más corruptos manejan los procesos desde el reparto, ¿cierto? Con la bandola que tienen al interior del aparato jurídico. Entonces yo entro a hacer una disección de las propuestas de Bolívar. En primer lugar, hay que apartar, hay que excluir totalmente al aparato legislativo del nombramiento de altos jueces. Eso puede que funcione en los Estados Unidos y no sé qué tanto, porque no soy ciudadano americano, pero puede que allá funcione un poco más. Ustedes son testigos, que son senadores, la forma vulgar, impúdica, como se negocia el nombramiento de los magistrados de la Corte Constitucional.
el último nombramiento que hizo el bailarín de calidades, Duque, al proponer una señora que no tenía calidades para ser magistrada de la Corte Constitucional desde el punto de vista de sus conocimientos. No hablo de más nada, de sus conocimientos como constitucionalista, ¿cierto? Muestra a las claras que lo que busca era controlar la Corte Constitucional. Fuera, hermanos del aparato legislativo en Colombia, de la designación del más alto organismo, Corte Constitucional. La Fiscalía. Empiezo por ese orden. La Fiscalía fue una copia, porque en Colombia, ya lo dijo el humorista Clint, que la conducta de los grandes simios es la imitación, ¿cierto? Entonces aquí cada que hay un cambio legislativo van a buscar de dónde lo copian. La Corte, la Asamblea Constituyente tuvo cosas muy buenas, pero copió muchas cosas de la Constitución española y otras de la Constitución italiana. El Consejo Superior de la Judicatura fue una burla que era el que supuestamente iba a controlar el correcto funcionamiento del aparato judicial, una burla, y hubo personajes nefastos en esa organización, nefastos. Entonces, la Fiscalía, una copia del sistema americano, ¿cierto? Entonces, el fiscal en Estados Unidos lo nombra el presidente, es parte del aparato ejecutivo, ¿cierto? En Colombia era una figura medio mixta, pero finalmente se dijo que pertenecía al aparato judicial. La terna es pervertida, porque la terna la hace el presidente de la República, y nadie va a nombrar de fiscal para caer en sus garras a alguien que sea su enemigo. Siempre los presidentes, obviamente, van a nombrar a una persona conocida. El último caso, que es el más vergonzoso de todos, Duque propuso a su compañero de aula, no sé si era que le ayudaba mucho con sus tareas, puesto que Duque es un personaje farandulero y no creo que fuera buen estudiante. Entonces nombró a este señor, que vive autoalabando, yo soy el más inteligente, yo soy el más bonito, yo soy el que más sé, y nada de eso es verdad. Estoy de acuerdo con usted, no puede hacerse más la terna de fiscalía por parte del presidente. Tendría una divergencia en el sentido de que las cortes intervinieran en la escogencia de la terna y decidiera esa comité disciplinario, como se llame ahora. Yo no tengo confianza en el Consejo Superior de la Judicatura, y ese Consejo Disciplinario es nombrado por el Parlamento, cosa que no me gusta, y hubo un hecho vergonzoso en la elección pasada de un señor que fue contralor de Bogotá, un sujeto sub judice por parte de un problema como el de Odebrecht. Y en base a... Juan Carlos Granados. Juan Carlos Granados. Juan Carlos Granados. Ese señor funge de persona que va a disciplinar y moralizar la administración de justicia. Me produce una carcajada sonora. Entonces, es decir, tenemos que desclientelizar completamente el aparato jurisdiccional. Eso no es fácil. Un organismo muy clientelista desde siempre. Antes no era la corrupción tan marcada, pues como ahora, que es a punta de dinero, no. Pero sí había un tipo, o sea, un magistrado de la corte te hacía nombrar a vos, pues, en una ciudad capital de departamento, si eras amigo de él, porque cada magistrado tenía sus cuotas. Eso también era vergonzoso, era también una forma de corrupción, ¿cierto? Menos, dijéramos, porque todo es por grados, ¿no? En la naturaleza y en los seres todo es por grados. Ahora es peor, ¿cierto? Entonces, yo pienso que la idea de que debe quitar la formación de la terna por el Ejecutivo es sana y la comparto. Habría que ver quién conforma esa terna y quién la elige. Habría tela para cortar con eso, pero está bien, hay que cortar por lo sano. Procuraduría. La Procuraduría siempre ha sido la alcahueta del Ejecutivo. Aquí no se ha visto un procurador que sea capaz de decir, hombre, el presidente de la República está actuando inmoralmente. No.
Hay una anécdota famosa del procurador Aramburu con Carlos Lleras que le llamó la atención con toda razón, porque esa era una época pues donde la clase dominante, increíble, tenía formas de urbanidad, no digamos de ética, no, de urbanidad más firmes que las de ahora. Entonces la Procuraduría pienso que hay que transformarla, como dice usted, y estoy de acuerdo en la elección por concurso, tanto de procurador como de contralor, y de fiscal y de magistrados, porque es que hay que controlarlos en los conocimientos, porque Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, uno no puede leer la conciencia moral de las personas, uno la lee a través de los actos, pero no las intenciones. Esa máquina todavía no se ha descubierto. Entonces, hay un primer paso y es que la persona tenga un saber que domine. Y eso es un primer control para evitar magistrados totalmente ineptos que van a ganarse un sueldo y vayan los auxiliares. Y eso es muy común en el Consejo de Estado, en la Corte Suprema, en la Constitucional, un largo etcétera. Entonces estoy de acuerdo que haya una elección por méritos y que el control deben hacerlo las universidades públicas, agregaría yo públicas. No me gustaría que fueran las universidades privadas. Me imagino a la Universidad de los Andes con toda su respetabilidad y que ocupa altos cargos en el Ejecutivo, pero es una universidad de oligarcas. Entonces sobran los comentarios. Lo mismo la Javeriana. No, universidades públicas, Nacional, la de Antioquia, la de Valle, muy respetables, por cierto. Contraloría, no, es que lo de la Contraloría es una cosa aberrante, aberrante. Ahora hay en la Contraloría, yo lo llamo así, lo digo públicamente, hay un muchacho gomelo de la bandola, porque la política en Colombia es por bandola, de la bandola de César Gaviria, Infierno, de Yepes, cacique mayor del Partido Conservador. Esos son los antecedentes de este muchacho. Yo digo una cosa, la Contraloría tiene un gran poder y ese poder en parte se convierte muchas veces en un poder de chantaje. Y es una vergüenza, como dice usted, Bolívar, que sean los mismos políticos que son los que saquean los recursos del Estado en suma de 50 billones, como lo ha dicho la Contraloría anterior y esta. No estoy diciendo que el concurso evite, moralice por sí mismo, pero es un pequeño filtro, pues. Es decir, sin él no hay nada. También creo que hay que controlar la Contraloría y dejarla que sea el Parlamento el que nombre al Contralor. Comisión de acusaciones. No, es que eso pues, eso hay que acabar. Esa es la vagabundería absoluta. No hacen sino cometer delitos de encubrimiento permanentemente. Viven en esa figura delictiva del Código Penal. Son unos encubridores profesionales. Entonces hay que acabarlo, sin vacilaciones, y buscar un tribunal de aforados. No me choca. Acuérdense que de eso se habló y el fiscal, el Calvito Monte Alegre, entró en histeria. Por algo sería, porque es un buen penalista y es un malicioso. Y un malicioso. Y ella puso histérico, que no, que cómo lo iban a juzgar a él. Es que si la comisión de acusación juzga al fiscal, juzga al presidente, nunca lo van a sancionar. Y medicina legal, no, es que el ejemplo que se trae, ese médico anterior que había debía estar en la cárcel, porque es que el último dictamen sobre el envenenamiento, sobre el suicidio, ¿no? El ingeniero, no recuerdo bien el apellido, Peláez o cuál era, Bolívar, el ingeniero que estaba denunciando. Jorge Pisano. ¿Cómo? Jorge Enrique Pisano. Que es Pisano. Medicina legal no debe, tiene que ser un organismo autónomo. Y por concurso, que allá lleguen los médicos más capaces a ver si hay honestidad en los dictámenes. Y en cuanto a la autonomía presupuestal de la rama judicial, hay que hacerla, es que eso es lo mínimo, es que ellos deben presentar su presupuesto
y no hacérselo del gobierno. Y señalarle una cifra en la Constitución, un 10, un 12, un 15, y cumplirse. La tarea es ardua para transformar el Estado Bolívar. Hoy estamos empezando a sugerir cosas. Yo estoy de acuerdo con que esto hay que hacerlo y me ofrezco en el pacto histórico para generar ideas de una reforma de manera puntual. Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, me ofrezco mi concurso sencillo tengo varias ideas sobre el aspecto de la reforma de la justicia, porque litigué durante muchos años, fui profesor toda mi vida en ciencia política y en las facultades de Derecho, y algunas cosas puedo aportar. Muchas gracias, Gustavo. Eso es lo que tenía Bolívar para decir.